O sea, los Estados Unidos hablando de derechos humanos. Ya, pues, o sea, vea, a los Estados Unidos, a Inglaterra, que son los creadores de esto, de la creación del Estado de Israel, ¿usted cree que a ellos les interesó en algún momento desde el punto de vista histórico el tema de Israel, que vuelva a sus territorios y que le entreguen la jurisdicción sobre esos territorios? No, es crear un foco para a partir de allí crear terror en el Medio Oriente y bajarle los pantalones a quienes, a Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait, Arabia Saudita, tenerlo contra la pared a Irán, haber intervenido en Irak, países petroleros de primer mundo, hacer lo que hicieron en Libia, fines del siglo XIX. Se buscaron alternativas para lograr la conexión marítima entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y sucede que Colombia estaba más inclinado a negociar la construcción de ese canal con Francia. ¿Qué hizo Estados Unidos? Metió plata, movió la gente de Panamá, movió su armada, movió su ejército y provocaron, que eso es muy fácil hacer en países títeres o en países pequeños como los nuestros, que a veces no tienen historia o no tienen contenido de lo que hacen. Y sucede que declararon la independencia de Colombia. Declararon la independencia de Colombia y cuando Colombia quiso reaccionar estaban las fuerzas norteamericanas para impedir que la fuerza colombiana penetre y someta a la provincia de Panamá. E inmediatamente firmaron el convenio por 100 años para la construcción del canal de Panamá y usar el canal de Panamá. Si Colombia no les daba, tenían que tomarlo. Si necesitan petróleo, tienen que tomarlo. Si para eso tienen que votar un gobierno, matar a un gobernante, lo hacen, no hay ningún problema. Entonces ese país que viola los derechos humanos todos los días, en todas las partes del mundo, que está armando a Israel todos los días para que cometa todos los delitos de genocidio que está cometiendo de manera permanente en esa parte de Gaza y Cisjordania. Ese país que está creando guerras inexistentes. Yo nunca veo que le cuestionen a la Corte Constitucional. ¿Tienen miedo o qué? La Corte Constitucional consideró que estos acuerdos que firmaron con Estados Unidos eran acuerdos que no tenían que ser conocidos por la Asamblea Nacional y los aprobó de entrada. De entrada, cuando ahí se violó todo. Incluso los Estados Unidos pueden hacer en el Ecuador lo que les dé la gana sin pedir permiso, por los términos en que fue suscrito sus convenios. Pero además firmando un tema de derechos humanos con Estados Unidos. El país que más ha violado los derechos humanos en el mundo. Voy a darle un dato que es dato fresquito como el pan. Hicieron una operación conjunta con el gobierno iraquí, un gobierno títere. Títere porque tiene un gobierno títere porque por eso lo derrocaron a Hussein. Y atacaron a gente dentro del territorio y los asesinaron a mansalva, gente del grupo ISIS, que luchan precisamente por la reivindicación de los derechos palestinos. Los asesinaron porque la ley de Estados Unidos es eliminar a la gente que piensa en contrario. Eliminarlos, nada de discutir, nada de dialogar, nada de consensuar, nada, eliminarlo. Entonces ese país que viola los derechos humanos todos los días, en todas las partes del mundo, que está armando a Israel todos los días para que cometa todos los delitos de genocidio que está cometiendo de manera permanente en esa parte de Gaza y Cisjordania. Ese país que está creando guerras inexistentes. Aquí quiero decir algo que quiero que me entiendan. Aparte de que las guerras buscan el dominio mundial, pero no el dominio por decir te gané, como en una pelea, te gané, yo te gané. No, es te gané y fruto de la derrota que te infringí, me apropio de tus recursos o creo gobiernos títeres a los cuales a mí me entregan sus recursos en las condiciones que yo quiero. Por eso están en el Medio Oriente. Vea, a los Estados Unidos, a Inglaterra, que son los creadores de esto, de la creación del Estado de Israel, ¿usted cree que a ellos les interesó en algún momento desde el punto de vista histórico el tema de Israel, que vuelva a sus territorios y que le entreguen la jurisdicción sobre esos territorios? No, es crear un foco para a partir de allí crear terror en el Medio Oriente y bajarle los pantalones a quienes, a Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait,
Arabia Saudita, tenerlo contra la pared a Irán, haber intervenido en Irak, países petroleros de primer mundo, hacer lo que hicieron en Libia. Lo que hicieron en Libia fue, o sea, un asalto brutal contra el pueblo, contra el gobierno de Libia. Y obviamente mató a Mansalva, Gaddafi y su combo. Entonces, estos son los que promueven los derechos humanos de los Estados Unidos. O sea, aquí viene la segunda risotada porque usted me está trayendo temas como para que realmente, o sea, los Estados Unidos hablando de derechos humanos. Ya, pues, o sea, ya. Estados Unidos quiere negociar con el Ecuador para que le entreguen la droga que se incautaba en el Ecuador para ellos llevar a Estados Unidos para allá destruirla, violando el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que dice que en el Ecuador tiene que ser destruida y no utilizada como lo están haciendo en mezclas con concreto, con cemento, para hacer construcciones. Hay paredes que yo creo que más de un drogadicto debería quedarse oliendo una pared todo el día. Tienen los gringos violando el Código Orgánico Integral Penal y nuestra soberanía, quieren llevarse nuestra droga para tener la seguridad de que la destruyen, pero quién sabe si en el camino se la pegan. Vea, Jairo. En América Latina y en el Ecuador en particular, las noticias son permanentes. Cada 3 semanas, un mes, una semana, se incautaron 15 toneladas de droga, 200 toneladas de droga, 50 toneladas de droga. ¿Cuándo oí esa noticia en Estados Unidos? Estados Unidos combate a la droga. O sea, nosotros nos dan la tarea de que combatamos, ellos allá adentro. A ellos les molesta, mire esto, a ellos les molesta el tema de la droga, no por un tema moral, ni un tema psíquico, ni un daño mental que se produce en la gente que tiene este tipo de adicción, sino porque salen dólares sin control, y eso obviamente afecta a la balanza comercial de los Estados Unidos. Entonces, en el caso de la marihuana no se hacen problema. Y es más, en una de las propuestas electorales de Trump de esta semana, para no hablar de hace tiempos, de esta semana, fresquita como el pan, está legalizar el uso de la marihuana. Esta semana. ¿Y por qué no se hace problema con la marihuana? No se hace problema con la marihuana, porque la marihuana sí se produce en Estados Unidos. Lo que no pasa con la hoja de coca, que desde el punto de vista climático no se da en Estados Unidos. Si ellos pudieran sembrar hoja de coca, olvídese. Tal vez hasta nos estarían vendiendo coca. Laura Richardson, jefa del Comando del Sur, ella ha dicho que, por ejemplo, que es importante esta región porque por los recursos ricos que tiene, ¿no es cierto?, el litio en Argentina, Bolivia y Chile, las reservas petroleras, y usted cómo ve la apertura que le está dando el gobierno de Chile, el gobierno de Boric, justamente al Comando Sur. 3 veces ya van visitando ahí. Sí, visitan. Hay que ver los resultados de esas visitas. Hasta este momento no tenemos algo importante para criticarle a Boric en esa materia. Pero sí podemos decir que esto es didáctico. Yo trato de utilizar estos espacios tan importantes para tratar de transmitir lo que uno ha aprendido a través de la vida. Para las grandes potencias, el mundo les pertenece. O sea, no es como nosotros que decimos, bueno, nuestros límites están en el Carchi, en el Macará, en el Oriente y en las Galápagos. No, para ellos el mundo les pertenece. Entonces echan mano de los recursos que hay en el mundo. Dicen, hoy necesito desarrollar tal industria, necesito tal mineral, tal producto. Y entonces trazan una estrategia, una telaraña, que terminan apropiándose de ese recurso. Y si algún gobierno se opone, lo derrocan nomás. Lo derrocan. Hay gobiernos títeres para sacar. Verá, le voy a poner un ejemplo. Siempre los ejemplos son didácticos, para que usted tenga una idea de lo que pasa. Fines del siglo XIX. Ya se vio, bueno, esto se veía desde años atrás, pero ya a fines de ese siglo se veía la necesidad urgente, porque darse la vuelta por lo que es la parte sur de América
darse la vuelta para comerciar con Europa y de Europa comerciar con nosotros y etc. cosas. Es un gasto bestial de transporte marítimo. Entonces se buscaron alternativas para lograr la conexión marítima entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y entonces comenzaron a querer conversar con Colombia, porque Panamá era una provincia de Colombia. Era una provincia de Colombia. Y sucede que Colombia estaba más inclinado a negociar la construcción de ese canal con Francia. Con Francia, por X razones, las que sean. Colombia estaba inclinado allá y estaba iniciando negociaciones con Francia. ¿Qué hizo Estados Unidos? Metió plata, movió a la gente de Panamá, movió su armada, movió su ejército y provocaron, que eso es muy fácil hacer en países títeres o en países pequeños como los nuestros, que a veces no tienen historia o no tienen contenido de lo que hacen. Y sucede que declararon la independencia de Colombia. Declararon la independencia de Colombia y cuando Colombia quiso reaccionar estaban las fuerzas norteamericanas para impedir que la fuerza colombiana penetre y someta a la provincia de Panamá. O sea, protegieron la independencia de Panamá e inmediatamente firmaron el convenio por 100 años para la construcción del canal de Panamá y usar el canal de Panamá, con fines militares y con fines económicos. Ahí tiene el ejemplo. O sea, para ellos, cuando vieron ansiar esa ruta, que eso estaba en el territorio colombiano es lo de menos. Si Colombia no les daba, tenían que tomarlo. Si necesitan petróleo, tienen que tomarlo. Si para eso tienen que votar un gobierno, matar a un gobernante, lo hacen, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, para el mundo industrializado, nosotros somos el coto de caza de ellos. El coto de caza, y con eso, de esa manera se manejan. Compol Fest, 3 días de evento online en circuito cerrado, donde consultores y estrategas internacionales compartirán metodologías y estrategias para ganar campañas y elecciones. No te pierdas este festival de estrategias en comunicación política. Informes www.consultoreslatam.com.